Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 27 del mes de febrero del año 2024. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el capítulo 24 del libro de Génesis. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a la tierra y a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y te traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Hermanos, aquí vemos cómo yo creo que es una de las buenas lecciones que tenemos que aprender: a dejarnos guiar por el Señor, a saber que las decisiones más correctas son las que Él tiene preparadas para nuestra vida. Y Abraham aquí hace jurar a su siervo para que le traiga esposa a Isaac de la gente de su familia. Él conoce su familia y él sabe la clase de personas que son, porque no quiere que Isaac se case con una cananea. Y es una de las cosas que siempre Dios pidió, que no se mezclara con las naciones del mundo, sino que siempre la relación fuera entre su mismo pueblo. Y aquí Abraham hace jurar pues a su siervo que le traiga esposa. Y ahí sí nos vamos a dar cuenta más adelante. En los capítulos anteriores resaltamos un nombre por ahí. Después de que nació Isaac, aparecía una lista ahí de unos descendientes de los hermanos de Abraham, y aparecía por ahí una Rebeca, ¿verdad? Entonces esa Rebeca es la que viene a ser la esposa de Isaac. Pero todo esto, pues, o sea, el criado llega a Mesopotamia, llega a la ciudad de Nacor, donde vivía, de donde salió Abraham, esperando que Dios sea propicio, ¿verdad?, a su petición, a lo que Abraham quiere. Dios ya tiene preestablecido todo, hermanos. Desgraciadamente nosotros nos apresuramos a hacer las cosas como nosotros creemos, como nosotros consideramos que son. Mas sin embargo, Él tiene una respuesta a todo para que las cosas nos vayan bien. El asunto es confiar en Dios. Aquí el siervo confía en Dios y las cosas suceden tal y como Él pidió que Dios se la mostrara. Muchas veces lo he venido diciendo yo en los cultos: tenemos que ser explícitos para con Dios qué es lo que quiero. Vamos a ver el día de mañana en la lectura bíblica cómo el siervo de Abraham pide lo que la persona que va a llegar tiene que hacer para que él considerar que esa es la persona indicada, y hace justamente lo que él le pide a Dios que haga. Entonces esa es la manera. Yo le tengo que pedir a Dios por las cosas específicas para que Él obre y Él haga, mientras es difícil que lo haga, hermanos. No que nunca lo va a hacer, como no, pero tardamos más en obtener respuesta por no hablar claro, por no hablar explícitamente con Dios las cosas que nosotros necesitamos. Esto ha sido un cafecito para el alma. Bendiciones, hermanos.